Buena gente, ¿cómo les va? Bueno, como les había dicho, como esa reunión que no tuvimos porque estuve enfermo, se las dejo grabada esta de base de datos, que es más que nada teórica, así que mejor que la tienen grabada si la pueden ver en 2.0 o en o rapidísimo. Y ya la reunión que viene, que va a ser el miércoles, vamos a estar aplicando esto con Django, teniendo los modelos y demás, y ya metiéndonos en el mundo que más nos va a interesar. Pero este repaso es importante para que recuerden conceptos, etcétera. Obviamente está siendo grabada, acá tienen los temas que vamos a ver, que es una base de datos. A esta altura, habiendo hecho full stack, entiendo que ya lo tienen. Esta reunión van a ver que hay muchas cosas que están puestas porque son para tener un feedback con ustedes, pero ahora que va a quedar de manera asincrónica, básicamente les voy a ir contando las cosas y va a ser más rápido. Conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto que se almacenan para usar después, digamos. La idea que hay detrás de una base de datos es persistir datos, que esos datos persistan a través del tiempo y los podamos obtener cuando a nosotros nos interese. No todo va a ser necesario persistirlo, pero generalmente los datos que correspondan a nuestro negocio nos va a interesar justamente que persistan a través del tiempo y que los podamos obtener, actualizar, etcétera. Y que en base a esos datos podamos obtener la información para que nuestro sistema funcione. Importante recordar, digamos, una qué diferencia, por qué hay una base de datos, un DBMS o sistema de gestión de base de datos en castellano. La base de datos es justamente los archivos que me están guardando esa base de datos en algún determinado formato, que para nosotros casi va a ser transparente, ni nos vamos a enterar cómo está guardado físicamente en todo lo que corresponde a la base de datos. Y después lo que vamos a tener es un Database Management System o sistema de gestión de base de datos que va a ser con quien interactuemos nosotros. Este gestor de base de datos va a ser el que me va a proveer una interfaz. A ver, cuando vean API, no siempre una API es una web API o una REST API o lo que uno tiene más, una persona está más acostumbrado a pensar que es una API, que es algo que le pego a través de una web, sino es una application program interface, en donde es una interfaz que me provee para que alguna aplicación se conecte, que puede ser un usuario directamente o alguna aplicación que exista. Nosotros a través de esto nos vamos a conectar a través del pgadmin, que va a ser nuestra interfaz con la base de datos. Después lo vamos a ver cuál es la herramienta que vamos a utilizar nosotros, pero esto para que tengan en claro la diferencia entre base de datos, motor de base de datos, en el sistema de gestión y en las aplicaciones que van a interactuar con esa base de datos. En nuestro caso va a ser nuestro servidor de Django. ¿En qué distintas capas podemos distribuir? Hay un montón, obviamente. Acá están las dos más utilizadas, entre comillas, en donde generalmente hay aplicaciones. Acá, como tenemos la de la izquierda, por más que esté grabado, hago los dibujitos igual, lo siento. En donde tenemos una aplicación de un cliente que directamente se conecta a través de la red, a través de la red a un servidor de base de datos. Siempre que tengamos alguna aplicación en mi instalada por ahí en, en mi sistema operativo, bueno, esa aplicación se va a conectar a través de la red directamente a un servidor. Era algo que se usaba más antes, hoy en día no se usa tanto, aunque hay aplicaciones mobile que se contactan a través de la red a un servidor. Entonces el servidor lo único que tiene es una base de datos. Y la que vamos a estar más utilizando nosotros es donde vamos a tener una aplicación, un cliente de aplicaciones que va a ser nuestro explorador, que puede estar en otro lado de la red. Nosotros vamos a tener toda nuestra máquina porque es un servidor de desarrollo. Y después vamos a tener un servidor de aplicaciones y un servidor y un sistema de base de datos. Esto podría estar en el mismo servidor o en servidores distintos conectados a través de la red. Nosotros lo vamos a tener en el mismo servidor. Yo, en los ejemplos que le voy a dar después, lo voy a tener en servidores distintos porque tengo un servidor de base de datos y un servidor y la máquina donde ejecuto el servidor de aplicaciones. Va a ser transparente, obviamente, solo va a depender si la base de datos la llamamos localhost o la llamamos a través de una IP. Después vamos a ver cómo configuramos todo esto en Django. Ahora más que nada es para que tengan en claro los conceptos de base de datos y cuando lo veamos en Django,
ya directamente vayamos a la práctica y no estemos recordando que era una base de datos, etc. Como ayuda a memoria hay dos tipos principales de base de datos, dos lenguajes, digamos, principales, uno SQL, uno no SQL, que lo digo muy castellanizado claramente, uno que está pensado más a la idea transaccional, otro que está pensado más a la idea no transaccional y de manejo de grandes volúmenes de datos y consultas de grandes volúmenes de datos, etc. Django está pensado para justamente el lenguaje SQL, para una base de datos relacional. Si bien soporta NoSQL a través de algunos plugins y demás, lo que vamos a ver nosotros es bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales utilizan el lenguaje SQL, Structured Query Language, que es por el que vamos a actuar. No vamos a escribir ese lenguaje per se, ahora vamos a ver algunas cosas, sino que vamos a trabajar a través de una interfaz que lo vamos a ver en la reunión que viene el miércoles, pero todo lo que es Django, el framework, está orientado principalmente a el manejo de bases de datos relacionales que están orientadas a utilizar un lenguaje transaccional SQL. Recordamos acá donde está nuestro servidor de Django, que tenemos acá el web server, acá tenemos el servidor de aplicación y acá vamos a tener el servidor de base de datos, que puede estar en la misma máquina que tengamos el servidor de aplicación y en la misma máquina que tengamos el servidor web, o ambos o los tres servidores pueden estar en máquinas distintas. Nosotros acá, como vamos a estar haciéndolo en nuestra máquina que ejecutemos, que va a ser un servidor de desarrollo, vamos a tener todo en la misma máquina, más fácil, todo va a ser localhost, se va a conectar más fácil, pero claramente está pensado para que pueda ser distribuido, y el servidor de base de datos, que acá está como uno solo, podrían ser varios, que se repliquen, etcétera. No nos vamos a meter en ese tema, pero siempre me gusta aclararlo para que lo tengan claro, y dije claro muchas veces. Ahora, habiendo dicho eso, de que es como un repasito de la teoría de lo que es base de datos, un servidor de base de datos, cómo va a estar ubicado, para qué nos sirve, para persistir datos, etcétera. Nosotros veníamos en donde ya estábamos trabajando con clases y demás, y en ese momento planteamos, que también no lo pudimos ver con tanto detalle porque no tuvimos justamente reuniones porque se nos atrasaron un par, de armar nuestro modelo de clases, pensar nuestro sistema en clases que van a interactuar entre sí, porque lo estamos pensando en el paradigma orientado a objetos y demás. Bueno, una vez que tenemos estas clases y definimos nuestra estructura de clases con las asociaciones, generalizaciones, que era lo que se implementa a través de herencia, atributos, métodos y demás, después, una vez que tenemos planificado nuestro sitio, cómo lo vamos a llevar a cabo en el desarrollo, decimos, bueno, ¿qué cosas vamos a querer persistir? Porque no todas las clases se van a persistir, no todas las relaciones se van a persistir, no todos los atributos se van a persistir. Bueno, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que hacer un pasaje del modelo de clases al modelo de datos, que es de todo este modelo de clases que tenemos pensado, ¿qué datos se van a persistir a través del tiempo? ¿Para qué? Porque justamente estos son los que se van a guardar en la base de datos. Obviamente en este curso no va a ser obligatorio, no va a ser necesario hacer el modelo de datos y demás, pero siempre está bueno que tengan esta información, al ser un curso más avanzado en donde estamos viendo más cosas, en entender cómo se persisten estas clases y estas relaciones y qué cosas se persisten y qué cosas no. Cómo se puede hacer para que un modelo de objetos, se transforme en un modelo de datos y cómo se van asociando esas cosas, que ahora lo vamos a ir viendo lentamente. Entonces, por ejemplo, todas las clases se van a transformar en entidades de base de datos, en tablas. ¿Por qué van a ver acá que dice entidades? Van a ver que dice relaciones y demás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en un proyecto real y queremos pensar en qué cosas vamos a persistir, lo primero que organizamos es un modelo de datos, que no es una base de datos. ¿Por qué? Porque el modelo de datos es independiente de la base de datos relacional en la que lo apliquemos, que cada base de datos relacional puede tener su particularidad. El modelo de datos es abstracto y es general para cualquier base de datos relacional con la que apliquemos este modelo de datos.
sea MySQL, Postgres, etcétera. Por eso van a ver que en esta documentación y en la documentación que tiene el aula virtual y demás, se habla de modelo de datos, que es algo más general que está por sobre la base de datos, que es lo que se diagrama en los proyectos, es lo que van a ver como un DER, cuando se hace un proyecto justamente documentado como corresponde, que no todo el tiempo se hace eso. Entonces digo, todas las clases pasan a ser entidades. Acá todas estas cosas son justamente para ir preguntándolas y que ustedes vayan haciéndolas, pero bueno, ahora ya está. Todas las clases son entidades, todas las asociaciones, cuando tenemos nuestro diagrama de clases, ¿se acuerdan? Pasan a ser relaciones con la herencia. ¿Qué pasa? ¿Cómo plasmamos una generalización, en una base de datos? ¿Cómo se guarda una generalización? Todo el mundo tiene una sola forma de guardarlo en su cabeza generalmente, pero no hay una sola forma y no hay una sola forma correcta, que ahora lo vamos a ver. Y con los atributos de las clases, ¿qué pasa? Y qué pasa con las operaciones, con los métodos que tenemos en nuestras clases. ¿Se persisten? ¿No se persisten? Son preguntas que yo ya sé que a la mayoría les va a parecer una huevada y van a decir es obvio, pero está bueno ir haciéndose esas preguntas y ir resolviéndolas. Entonces, a ver. Y esto, no, esperen, eso lo vamos a ver después. Ya miren, hasta casi me olvido de las cosas. Digo, ¿qué pasa con todas las entidades? ¿Se persisten? La mayoría de las entidades se van a persistir, la mayoría de las clases van a pasar a ser entidades que van a ser guardadas en la base de datos, tablas. ¿Cuáles van a ser esas? Aquellas clases que para nosotros requieren algo que queremos persistir a través del tiempo. No aquellas clases que son más de gestión, clases que hacen de interfaz, de manejo de datos, etcétera, que solo tienen métodos. Las asociaciones pasan a ser relaciones en la base de datos, dependiendo si es una relación uno a muchos, muchos a muchos. ¿Qué pasa con las relaciones, con las asociaciones que son muchos a muchos? Tengo una tabla, muchos a muchos, una clase que está relacionada muchos a muchos con otra clase, como por ejemplo alumno-materia. ¿Cómo persistimos eso? ¿Pasan a ser dos tablas? No, generalmente hay muchas formas de persistirlo, pero la más utilizada es que pasan a ser tres tablas: alumno, materia y una tabla intermedia que me dice un alumno cuántas materias tiene y una materia cuántos alumnos tiene. ¿Por qué? Porque así se persisten las relaciones muchos a muchos. ¿Y qué pasa con las generalizaciones? Que es lo que después nosotros implementamos a través de la herencia. ¿Cómo persistimos eso? Bueno, hay tres formas de persistir eso, que ahora se las vamos a mostrar. Una es directamente, supongamos que en este ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo, y ya casi me faltaba, perdón que está desorganizado por más que se ha grabado, pero tengo poco tiempo, es con los atributos de las clases, ¿qué pasa? ¿Se persisten o no se persisten? Bueno, sí, los atributos pasan a ser registro, digamos, atributos de la tabla. En nuestra tabla, nuestra entidad va a pasar a tener propiedades, esas propiedades van a ser persistidas. Y con las operaciones de las clases, ¿qué pasa? ¿Se persisten o no se persisten? Bueno, las operaciones de las clases no se persisten, porque las operaciones de las clases se ejecutan en mi sistema en tiempo de ejecución. ¿Para qué? Para ir alterando el estado de mis clases, que terminará en alterar los datos, o sea, las propiedades de las entidades que nosotros persistamos, de las tablas. ¿Se entiende? Igual después lo vamos a ver. Igual todo esto para nosotros va a ser bastante transparente, pero está bueno tenerlo en claro porque va a definir cómo lo queremos hacer y justamente nosotros le podemos decir a Django cómo queremos persistir, si queremos persistir algunas cosas, no, y demás. Entonces, por eso hay que tener en claro estas cosas. No es porque solo se nos ocurre. Por ejemplo, acá tenemos un diagrama de clases, DC diagrama de clases, no DC Comics, en donde tenemos una generalización, donde decimos, bueno, mira, en mi sistema yo definí una clase persona que va a tener nombre, apellido, DNI, email, va a tener un método guardar y después voy a tener dos clases, una estudiante, una docente, que heredan de persona, así es como se lee esto. Estudiante le agrega a los atributos que tiene el atributo matrícula y baja y le agrega un método softDelete, y docente le agrega a la clase persona un atributo legajo y le agrega un método y le sobrescribe el método save. ¿Cómo se persiste esto? Que es lo que todo el mundo tiene que pensar y a veces dicen, bueno, la forma más
utilizada, ¿cuál es? Persistirlo en 3 tablas con referencias. Pero no es la más correcta, va a depender de qué vamos a querer hacer nosotros en nuestro sistema, sobre qué vamos a realizar más operaciones. Entonces ahí principalmente hay 3 opciones de persistencia de este diagrama de clases. Cuando yo digo de persistencia, ¿qué quiere decir? De cómo se va a reflejar esto en tablas en la base de datos, para que lo asocien. ¿Cómo voy a guardar esto en una base de datos? Lo guardo en 3 tablas, lo guardo en una, lo guardo en 2. ¿Y por qué una va a ser mejor que la otra? ¿Hay una correcta? No, hay 3 opciones que están documentadas en todos los libros, lo pueden ver. De hecho, nosotros le dejamos también material. Y dependiendo de cómo funciona nuestro sistema, va a ser más recomendable una que la otra. Una de las opciones que tenemos a la hora de persistir, por eso acá fíjense que vemos un diagrama entidad-relación, por eso lo vemos como DER y no lo vemos como una tabla de base de datos. Esto es un diagrama entidad-relación, que lo deberían haber visto por ahí en Full Stack, pero puede ser que no lo hayan visto. En donde estamos definiendo una tabla. Acá sí estamos definiendo una tabla. Digo, ¿cómo voy a persistir estas 3 clases? Una de las opciones que hay es persistirla en una tabla. En donde, ¿qué tenemos? Una primary key única. PK es primary key, clave primaria. Y después tenemos todos los atributos. Pero los atributos que, por ejemplo, son que pueden ser de un tipo de tabla, de un tipo de clase, son nuleables, o sea, pueden estar vacíos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos persona, estudiante, docente. Estudiante tiene matrícula y baja y docente tiene legajo. Bueno, en la tabla yo voy a guardar todos los atributos, voy a tener todas las propiedades, pero legajo puede estar vacío, baja puede estar vacío, matrícula puede estar vacío, y puedo tener de manera opcional un campo nuevo que le agrego, que es tipo. Ese tipo que me va a decir si es un docente o un estudiante. Y ustedes van a decir, ¿y esto está mal? ¿Por qué? Porque en realidad tengo redundancia, voy a tener muchos campos vacíos y demás cuando no son necesarios. No, digamos, si bien no es algo que a veces se suele utilizar, cuando yo todo el tiempo estoy consultando a todas las personas y estoy consultando todo el tiempo a todos los estudiantes y docentes, esta práctica es más utilizada. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más rápida las consultas y va a ser un poco más lentas las escrituras. Entonces, si mi sistema principalmente lo que va a estar haciendo es consultar todo el tiempo personas, o sea, va a estar todo el tiempo haciendo consultar estudiantes y alumnos, esto me lo hace más simple. ¿Por qué? Porque yo hago un select en una sola tabla y no tengo que hacer un join. Y los join, o sea, la unificación entre distintas tablas, tiene un costo. Entonces, por eso es importante pensar eso y ver qué decisión voy a tomar. Acá el costo lo vamos a agregar en cada vez que yo haga un insert. Entonces, si yo tengo un sistema que tiene pocas actualizaciones, pero principalmente tiene consultas, bueno, entonces esta opción va a ser la más útil. Y esto Django me lo permite. Django me permite tener los 3 manejos y lo vamos a ver cuando veamos cómo realizar esto en Django. ¿Cuál es la otra opción? Es tener 2 tablas, 2 entidades, digamos. Esta va a ser más útil cuando yo principalmente voy a estar todo el tiempo consultando personas, sin importar si son estudiantes o alumnos, con todos los datos. Entonces digo, bueno, me traigo todas las personas que sean estudiantes y quiero saber cuáles de esos son estudiantes y alumnos. Esta consulta va a ser más rápido. Ahora, porque no voy a tener joins. Esta otra opción también es válida, que es tener una tabla para estudiantes, una tabla para docentes, y en donde los campos que vienen de persona, que era de la tabla que yo había de la clase, que yo había generalizado, los repito tanto en la tabla estudiante y en la tabla docente. O sea, repito los campos, no quiere decir que los datos van a estar repetidos. Quiere decir que yo voy a tener una tabla estudiante que va a tener nombre, apellido, DNI, email, matrícula baja, y voy a tener una tabla docente que va a tener también nombre, apellido, DNI, y va a tener también email, pero va a tener legajo. El ID va a ser una primary key, van a ser justamente independientes esas primary key. Entonces, acá yo voy a estar teniendo 2 tablas para persistir esa
esa estructura que yo tenía en mi diagrama de clases, en donde yo tenía persona, estudiante y docente que heredaban, tenía estudiante y docente que heredaban de persona. Bueno, ¿cómo lo persisto? No persisto la tabla persona, persisto la tabla estudiante, la tabla de docente y tengo los nombres, o sea, los datos de la persona los tengo puestos en ambas tablas. Esto es válido también si yo todo el tiempo voy a estar consultando estudiantes y docentes. Esto me va a hacer más lenta también la persistencia, me va a hacer más rápida la consulta, obviamente, la consulta de estudiantes y la consulta de docentes. Es una opción válida. Django también me permite ir por este camino. Y es una opción que se puede tener en cuenta. Digo, no siempre quiere decir que una es mejor que la otra, sino va a depender de cómo sea la utilización en el sistema. Obviamente en el curso de Django no vamos a decir, bueno, están usando una que debería ser mejor usar otra, pero sí les queremos brindar que tengan en claro que existen distintas opciones y que no siempre es una única opción la correcta, que va a depender de cómo se maneje el sistema y en dónde nosotros queremos agregar una mejor performance, digamos, una mejor velocidad de respuesta de mi sistema. La otra opción, que por ahí es la más común de todo el mundo, es tener 3 tablas. Tener una tabla persona, una tabla estudiante y una tabla docente. En donde en la tabla persona tengo primary key y después tengo los datos de la clase persona y después tengo en la tabla estudiante una primary key foreign key en donde voy a tener los datos solo de estudiante y en la tabla docente voy a tener una primary key foreign key y voy a tener solo los datos de docente. ¿Qué quiere decir que sea primary key y foreign key al mismo tiempo? O sea, clave foránea al mismo tiempo. Que por ejemplo, si yo tengo la persona, supongamos que tengo un docente que se llama Alejandro. Bueno, el ID de persona va a ser 1, el nombre va a ser Alejandro, el apellido Han, el DNI, el email. Y va a tener un registro en la tabla docente, cuyo ID también va a ser 1, pero va a hacer referencia a esta tabla. No va a tener un registro acá no va a tener ningún registro, va a tener un registro acá. Ahora, cuando yo agregue, por ejemplo, voy a agregar un estudiante que se va a llamar Juan Carlos, bueno, ese estudiante va a tener primero un registro en la tabla persona, cuyo ID va a ser 2, nombre va a ser Juan, apellido Carlos, porque el apellido es Carlos, el DNI, email, y va a tener un registro en la tabla de estudiantes, donde el ID va a ser 2, la matrícula va a ser la matrícula que corresponde, y la baja va a ser false, por ejemplo, porque al principio no estado de baja. Entonces ven, acá ya me estoy dando cuenta que por ejemplo en esta tabla no voy a tener un autonumérico que arranque desde 1, y acá tampoco, porque el valor que ponga acá va a depender del valor que tenga acá. ¿Se entiende? Esa es otra forma, esta es por ahí la más desagregada, la forma más correcta de hacerlo en cuanto a una desagregación de datos, pero ¿qué quiere decir esto? Que yo cada vez que quiera consultar un estudiante o quiera consultar un docente, tengo que hacer un join con la tabla persona. Y si yo todo el tiempo estoy consultando estudiantes y docentes y tengo muchos reportes de estudiantes y docentes, todo el tiempo voy a estar haciendo joins. Y eso se hace pesado. Obviamente cuando tengo 10 registros no pasa nada. Cuando tengo 20 tampoco, que son las pruebas que van a hacer ustedes cuando tengan su proyecto. Pero cuando tenga millones de registros, sí se me va a hacer más lento. Si yo tengo un sistema de codo a codo que me guarda todo el historial de estudiantes y docentes, en algún momento voy a tener millones de registros. Y las consultas se me van a hacer más lentas. Las escrituras no tanto, las consultas sí. Entonces ahí es donde yo tengo que valorizar cuál de las 3 opciones me conviene. Para que lo tengan en claro, no se maten con esto, si no entendieron mucho, relajen. Los conceptos que tienen que tener en claro son de claves primarias, claves foráneas, lo que es una relación entre tablas, los atributos, que sean nuleables o no nuleables, los tipos de datos, etcétera. Eso lo tienen que tener en claro. Nosotros no vamos a estar creando tablas desde la herramienta que vamos a utilizar, que ahora les voy a mostrar, sino que lo vamos a hacer a través de Django. Eso lo vamos a ver directamente el miércoles. Por eso quiero dejar así este videito para que tengan este repasito y desempolven un poco el cerebro. ¿Qué herramientas vamos a usar? Acá está. PostgreSQL, que es la base de datos. pgadmin, que va a ser nuestra interfaz que se va a conectar con el gestor de base de datos. Entonces, nosotros vamos a utilizar el pgadmin, ¿para qué? Para ver
que las cosas que hagamos en Django realmente queden persistidas. Para tener una idea de, bueno, cómo se guardan las cosas. Pero todo lo vamos a manejar desde Django. Lo único que vamos a hacer desde el pgadmin es crear la base de datos. Todo lo demás lo vamos a hacer desde Django, que lo vamos a ver el miércoles a través del sistema del ORM de Django, etc. Para instalar PostgreSQL, que es la base de datos que vamos a utilizar, hay un videíto que está en videos complementarios. Igual seguramente les deje el link acá. El videito está hecho en Windows, en todos los demás sistemas operativos igual es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque ya para la reunión del miércoles tengan instalado PostgreSQL, pgadmin, acuérdense sus claves, etcétera, porque lo vamos a estar utilizando. Por eso quería dejarles este video antes. Y como último repaso, que lo vamos a ver, no vamos a hacer ningún ejemplo porque no vale la pena tener tan en claro esto. Después lo vamos a ver cuando estemos ejecutando pruebas en la reunión del miércoles. Para conectarnos con la base de datos, como dijimos, Django está pensado para bases de datos relacionales y va a utilizar el lenguaje SQL. Para nosotros igual va a ser transparente porque nosotros vamos a utilizar el ORM de Django, que ahora después vamos a ver qué es y eso. Pero para hacer consultas a través del pgadmin, que es la herramienta que vamos a usar, ¿qué vamos a utilizar? SQL, que es un lenguaje de base de datos, que está dividido en cuatro tipos de sentencias, vamos a decirlo así. Lenguaje de manejo de datos, lenguaje de definición de datos, de definición de transacciones y de garantías, creo, ya me olvidé que era esto, pero básicamente nosotros vamos a utilizar el select para consultar datos, insert para insertar, update para actualizar, delete para borrar. Después estos son los de definición, en donde vamos a crear, alterar tablas, eliminarlas o eliminarlas sin dejar registros, sin dejar logs. Y después podemos brindar o revocar permisos. Y acá transacciones que podemos grabar puntos, hacer un rollback, commit. Todo esto va a ser transparente para nosotros porque lo vamos a hacer desde Django. Pero sí en algún momento vamos a querer consultar lo que más vamos a estar utilizando en este curso. Son los select, los insert, los update, los delete. ¿Para qué? Para poder ir modificando datos y ver cómo nuestro sistema los va adquiriendo. Por eso hagan una ayuda a memoria, refresquen esto si no lo recuerdan. Para ya el miércoles tener estos datos en su cabeza más frescos. Y obviamente, como yo lo comenté antes, conceptos que tenemos que tener en claro, y lo vamos a ver en Django, que esto sí es de base de datos, no es de clases. En las clases de Django, que ya estuvimos viendo, no van a existir IDs, pero sí cuando se persista van a existir IDs. ¿Por qué? Porque los IDs son algo relacionados al diagrama entidad-relación, a la base de datos, a las tablas. En el diagrama de clases no necesitamos identificadores únicos, necesitamos que una clase tenga los atributos que le corresponden a esa clase. No necesito un ID persona. Una persona necesita un nombre, apellido, DNI, etc. Y acá sí, y acá esto es un diagrama entidad-relación que justamente me está diciendo que tengo un curso que se relaciona a 0 o muchas clases. Entonces, y que cada clase pertenece a un único curso. No es más que esto. Entonces un curso puede tener 0 o muchas clases. Cada clase pertenece a un único curso. El curso tiene un nombre, tiene una clave primaria ID, que es no nula, o sea, no puede estar vacía. Y cada clase tiene un ID, que es del tipo entero, que también es not null, que no puede estar vacío. Y después vamos a tener un ID de curso, que es una clave foránea con curso, que también es del tipo int, es not null, o sea, no puede estar nulo. Y después un título que es del tipo date y que es not null. ¿Por qué el título es del tipo date? Vaya uno a saberlo, porque la clase lo único que tiene como título es la fecha. Y esto es una decisión de negocio. Les va a parecer una ridiculez, puede serlo, no, y demás. No se discute esto porque es quien decidió hacer este sistema lo decidió hacer así. Pero esto para que vayan recordando por qué. Porque la reunión que viene del miércoles vamos a ver bien cómo vamos a manejar esto desde las clases y cómo lo vamos a manejar desde Django. Entonces, si todo esto que vieron en este videito lo recuerdan, joya, el miércoles están 10 puntos. Si no, traten de repasar
un poco lo que son las claves primarias, las claves foráneas, las tablas, las relaciones que hay, etcétera, para tenerlo un poco más claro. Y sí o sí, por favor, instalen lo que es el Postgres, tienen el video complementario de cómo instalarlo para ya poder utilizarlo. Obviamente no hay que cargar asistencia porque esto quedó grabado. Gracias por haber visto este videito y después nos vemos el miércoles donde ya vamos a arrancar con modelos, el ORM y vamos a ver todo esto desde Django y cómo todo el manejo de Django queda persistido en una base de datos con todas estas consideraciones que vimos recién.